Sigmund Freud, un nombre que al escucharlo nos trae a la mente divanes, sueños, las profundidades de la mente. Pero, ¿cómo es que conectó nuestros deseos más infantiles con la estructura misma de la sociedad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en algunas de sus ideas más importantes y, la verdad, más provocadoras. Para Freud, la respuesta a esta pregunta, lo cambia todo. Él propuso que esas experiencias de la primerísima infancia no solo nos van moldeando, sino que son, literalmente, los cimientos de nuestra personalidad, de nuestros conflictos y, como vamos a ver, hasta de nuestra civilización. Muy bien, empecemos por el principio. Rompiendo con todo lo que se pensaba en su época, Freud planteó algo radical. La sexualidad no aparece de repente en la pubertad, no para nada. Su viaje, según él, arranca mucho, mucho antes. Y este desarrollo en dos tiempos es clave. Lo que pasa en esos primeros 5 años de vida es tan fundamental que define cómo se va a vivir la sexualidad en la adultez. Pero ojo, no hay que pensar en una sexualidad como la de un adulto, enfocada en la reproducción. Es algo mucho más primario, más simbólico. Y aquí llegamos a un concepto que es fundamental para entender todo lo que viene. Para Freud, la sexualidad infantil no se organiza alrededor de la diferencia biológica entre niños y niñas, sino de una pregunta simbólica. ¿Quién tiene algo representado por el falo y quién no lo tiene? Esta idea de tener o carecer es la que va a dar forma a todos los conflictos de la niñez. Entonces, esta idea del falo nos lleva directo al corazón del drama infantil, una red complejísima de deseos y rivalidades dentro de la familia, algo que seguramente hemos oído nombrar como el complejo de Edipo. A ver, lo fascinante aquí es cómo Freud traza dos rutas distintas. Tanto el niño como la niña empiezan igual, la madre es el primer gran amor, pero el descubrimiento de la diferencia anatómica los lanza por caminos opuestos. Para el niño, el miedo a ser como la niña, a ser castrado, lo obliga a renunciar a su deseo por la madre. Para la niña, el descubrir su carencia la lleva a culpar a la madre y a dirigir su afecto hacia el padre. Esta frase de verdad resume la diferencia de una forma increíble, porque la castración no significa lo mismo para ambos. Para la niña es un hecho, algo que ya pasó y que le empuja hacia el padre. Para el niño es una amenaza aterradora. Y es justo ese miedo el que lo fuerza a resolver el conflicto para poder seguir adelante. Y entonces, ¿qué pasa cuando este drama familiar tan intenso llega a su fin? La resolución no es un simple borrón y cuenta nueva. Para nada. Al contrario, deja una marca permanente en nuestra estructura mental, algo que nos va a acompañar toda la vida. El proceso es increíble. Pensémoslo así. La amenaza de castración fuerza al niño a renunciar a esos deseos por la madre. Pero en vez de desaparecer, la autoridad de los padres se internaliza, se traga, por así decirlo. Y esta autoridad internalizada se convierte en una parte totalmente nueva de la mente, el superyo. Y aquí está la clave de todo. El superyo es el heredero directo del complejo de Edipo. Es esa voz interna que nos juzga, nos pone reglas y nos hace sentir culpa. ¿No pasa a veces que uno siente una culpa inexplicable por algo que desea? Bueno, Freud diría que es el superyo, esa autoridad de los padres que llevamos dentro haciendo su trabajo. Y es aquí donde Freud hace algo increíble. Da un salto monumental. Expande esta teoría desde la mente de una persona hasta la estructura misma de toda la sociedad. Si el superyo nos controla a nivel personal, ¿qué fuerza es la que controla a la humanidad entera? Freud nos dice que la vida es como una lucha constante, una batalla épica entre dos fuerzas gigantes. Por un lado, Eros, la pulsión de vida, que busca unir, crear, conservar. Por el otro, Tánatos, la pulsión de muerte, que busca desintegrar, destruir, volver a la nada. Y su manifestación más clara en el mundo es la agresión. Entonces, ¿para qué sirve la civilización, según Freud? Pues básicamente para una cosa: contener nuestra pulsión agresiva. Sin las reglas de la cultura, esta fuerza destructiva nos llevaría a aniquilarnos unos a otros. La gran pregunta es, ¿y cómo lo logra? Y el mecanismo que describe es una genialidad un poco sombría, la verdad. La cultura nos prohíbe descargar la agresividad contra los demás, así que la interiorizamos, la volteamos contra nosotros mismos. Esta agresión es absorbida por nuestro superyo, que ahora la usa para castigar al yo. El resultado, el sentimiento de culpa, la herramienta perfecta con la que la cultura nos mantiene a raya. Y esta es, en esencia, la idea central de su crítica social.
Este conflicto inevitable entre nuestras pulsiones más básicas y la represión que nos impone la cultura genera un malestar crónico, una infelicidad que para Freud es el precio que sí o sí tenemos que pagar por vivir en sociedad. Ok, pero ¿qué pasa cuando todo este manejo de conflictos internos falla? Bueno, Freud distingue principalmente dos grandes resultados, dependiendo de contra qué o quién esté luchando el yo. Veamos la diferencia, que es muy clara. En la neurosis, la pelea es entre el yo y una pulsión del ello que es inaceptable. El yo, para seguir conectado con la realidad, reprime esa pulsión, pero siempre encuentra la forma de volver, disfrazada de síntoma. En la psicosis, el conflicto es mucho más drástico. Es entre el yo y una parte insoportable del mundo exterior. Y aquí, el yo se pone del lado del ello y directamente rechaza la realidad, tratando de construir una nueva. O sea que, para resumirlo de una forma muy simple, la neurosis es una lucha interna, donde se sacrifica una parte de uno mismo para no perder la conexión con la realidad. La psicosis es una lucha contra lo de afuera, donde se sacrifica la realidad para salvar al yo de una verdad que no puede soportar. Y esa es la gran pregunta que nos deja flotando Freud. Si la agresión es parte de nuestra naturaleza y la culpa es el mecanismo para controlarla, ¿estamos entonces condenados a un perpetuo estado de malestar para poder convivir? Una idea sin duda inquietante, que nos deja pensando sobre la naturaleza humana y el mundo que hemos construido.